Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir, por inscribiros. Gracias porque esta charla que hoy os proponemos nos parece muy importante para todos, para vuestra salud y para la de vuestra familia. Desde la Asociación Parkinson Aparcam perseguimos siempre el bienestar de las personas con Parkinson y sus familiares y creemos que esta pandemia ha tenido repercusiones y las que nos tememos aún están por venir. Muy importantes en toda la población y en especial en la de personas con dolencias como el Parkinson. Y por eso profundizar en cómo manejar las posibles consecuencias desde un punto de vista médico y psicológico es fundamental. Y para eso estamos hoy aquí. Contamos con dos grandes profesionales que nos ayudarán a entender qué está pasando y cómo podemos afrontarlo para mejorar la situación o, si se puede, prevenirla. Ellas son Soledad Castellón, psicóloga de Aparcam, de nuestra asociación, y Margarita Pondal, neuróloga del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Sin más, os dejo con ellas tras sus intervenciones. Buenas tardes. Buenas. Esto, Luis. ¿Necesitas esto? Azu, te hemos dejado de escuchar. Sí, no se oye. ¿Eres tú? Parece que hemos tenido algún problema. No sé muy bien si... ¿Me habéis oído o...? Justo cuando iba a dar paso a la conferencia, antes Azu se ha silenciado. Vale. Pues nada, os decía que contamos con dos profesionales, con dos grandes profesionales que ya han colaborado en otras ocasiones con nosotros. En este caso es Soledad Castellón, psicóloga de nuestra asociación, y con Margarita Pondal, que es neuróloga del Hospital Severo Ochoa de Leganés. En primer lugar va a exponer su parte Soledad y a continuación lo hará Margarita. No dilato más la presentación, doy paso a Sole y nada, adelante y espero que nos sea útil a todos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Azu. Gracias, Patri, Margarita. Encantada de estar contigo también. Y gracias a todos vosotros por compartir este rato, esta tarde con nosotros. Bueno, como el mensaje que habéis recibido, voy a intentar desde el punto de vista psicológico hacer un resumen lo mejor que pueda de las consecuencias psicológicas que ha tenido este año de crisis sanitaria por COVID-19 en todos nosotros. Este año, 12 meses, se dice pronto, de crisis sanitaria. Lo voy a intentar hacer, como os digo siempre, desde un punto de vista muy general. Voy a hablar de síntomas y trastornos muy general. Entonces luego cada uno pues os vais a identificar con unas cosas, con otros, alguno con ninguna, pero bueno, en esa línea, en esa dirección, ¿de acuerdo? Y por otro lado, comentaros que todo lo que se va a comentar aquí esta tarde es evaluable, se puede intervenir, son síntomas que se pueden mejorar, se pueden tratar y se puede salir de ello en la medida posible. Tanto desde el punto de vista psicológico como neurológico, que luego os comentará Margarita con intervenciones farmacológicas. Bueno, me pongo a compartir la pantalla, un segundo. Bueno, el año de crisis sanitaria que hemos vivido, como hemos dicho en otras ocasiones, ha sido una experiencia única, nunca habíamos vivido nada parecido ni similar. Es muchísima duración, son 12 meses, es un año. Hemos tenido constantes rebrotes, estábamos más o menos bien en algún momento, veíamos la luz y de repente otro rebrote y así constantemente. Con lo que esa deseada normalización no llega. De hecho, hemos iniciado 2021 con la esperanza de la vacuna, pero bueno, suponemos que nos esperan todavía meses complicados por vivir. Estamos constantemente en un estado de hipervigilancia que nos genera mucho estrés y un desgaste físico, pero también emocional. Y vamos a continuar, por supuesto, todavía con restricciones, con distancia social, mascarillas, lavado de manos, responsabilidad personal y responsabilidad social.
Este año, a nivel emocional, hemos experimentado, todos y cada uno de nosotros, seguro, emociones muy intensas, normales, pero muy intensas y durante mucho tiempo, con lo cual hasta cierto punto se han venido a convertir en desagradables. El enfado, la preocupación constante, la tristeza, los miedos, ¿vale? Esto nos han debilitado, nos han hecho más frágil nuestra salud mental. Hemos vivido también con una incertidumbre muy constante sobre lo que va a pasar mañana. Hemos tenido pérdidas, a lo mejor alguno de los que estáis aquí incluso también ha podido perder algún familiar, algún ser querido y estáis en duelo. Además los duelos son muy complicados por las despedidas complicadas que a su vez se han tenido que hacer. Hemos experimentado miedos, temores y ahora mismo pues, nos encontramos en consulta de psicología a personas pues, que les está costando mucho salir a la calle, empezar a hacer una vida un poco más normal, incluso están teniendo miedo también a estar solos. Hemos estado con ausencia de actividades placenteras, que son justo las actividades que también nos aportan mucha salud mental. Pues bueno, hemos tenido que prescindir de ellas total o parcialmente. Esperamos que ahora, a partir de ahora, empezar a recuperar parte de ello. Y hemos vivido pues, con mucho aislamiento también, total o parcial, en nuestros hogares. Y muchas personas, además, han vivido toda esta experiencia solas en sus casas. La Organización Mundial de la Salud, lo habréis visto publicado en prensa, en redes sociales, ¿vale? Habla de fatiga pandémica. Y es que estamos fatigados, estamos cansados. Esto quiere decir, por un lado, que no nos distraigamos de seguir cumpliendo con las medidas sanitarias que tenemos que seguir cumpliendo, ¿vale? No nos desmotivemos por ello, no descuidemos las medidas sanitarias que tenemos que seguir cumpliendo. Y por otro lado, este cansancio, esta fatiga emocional, significa también que en todos y cada uno de nosotros ha podido repercutir a nivel de salud mental, en cuanto a que tenemos más cansancio físico, más cansancio mental, alguno puede referir incluso peor concentración que antes, peor atención, desgana, desmotivación ante las cosas que antes pues, no teníamos. Lo que se está viendo también mucho a consecuencia de todo esto son muchos problemas, trastornos del sueño, y como consecuencia de todo ello pues hay mucha gente, y estoy hablando un poco de población en general, que está sintiendo, que está experimentando sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa. Según el Consejo General de Psicología, ya hay un 40% de los españoles que presenta síntomas graves o moderados de depresión. Hay un 30% que presenta síntomas de ansiedad y hasta un 41% duerme peor de lo que dormía antes de la pandemia. Si habéis oído también últimamente en las noticias, se ha comentado, se ha publicado que ha habido un aumento muy significativo en ventas de psicofármacos. Los psicofármacos son los fármacos que ayudan a aliviar sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva o cualquier otro tipo de sintomatología mental. Cuando nos encontramos así, obviamente empeora nuestra calidad de vida y como consecuencia lo que también estamos viendo en problemas en las personas son problemas de pareja, problemas de sueño, problemas de alimentación, problemas laborales, sociales, sentimientos de soledad e incluso en algunos casos pérdida de sentido vital. Bueno, todo esto un poco hablando de la población en general. Ahora refiriéndome un poco a vosotros, a vuestro sector, comentar lo primero que este empeoramiento mental o este riesgo de empeorar, de tener un trastorno mental, es mayor si antes de la crisis sanitaria ya había un empeoramiento mental en la persona. Y eso muchas veces es lo que pasa en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Antes de la pandemia ya había un trastorno diagnosticado, un trastorno mental o un empeoramiento mental en alguna medida. Lo que ha hecho este año de confinamiento, entonces, lo que estamos viendo en consulta es un empeoramiento de la sintomatología en vosotros, en los que lo teníais, ¿de acuerdo? Un empeoramiento sobre todo en cuanto a sintomatología emocional. Cuando en este sentido hablamos de trastornos del estado de ánimo, ¿de acuerdo? Tristeza, ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de la ansiedad.
son emociones normales, pero cuando perdemos un poco el control de ellas, son muy intensas y perdemos un poco, empeoran mucho nuestra calidad de vida, se convierten un poco en un problema en el que hay que intervenir. En la enfermedad de Parkinson, además, hay otros factores, aparte de estos externos, como ha podido ser la crisis sanitaria, que están asociados a que vosotros también tengáis sintomatología tanto de trastorno de estado de ánimo como de ansiedad, pero sobre todo asociado a la depresión. Por ejemplo, el propio diagnóstico de la enfermedad conlleva un impacto emocional en vosotros que obviamente puede suponer tristeza, desilusión, desesperanza, hasta sentimiento de inutilidad, ¿no? Y por otro lado, el propio avance de la enfermedad. Vais perdiendo ciertas capacidades, es una enfermedad neurodegenerativa, con lo cual vais perdiendo cierta autonomía y eso genera también estados de bajo estado de ánimo y en algunas ocasiones trastornos de ansiedad. Y por último, en este sentido, os quería comentar también que nos habéis comentado vosotros cómo el hecho de que haya habido un colapso sanitario ha supuesto pues cancelar citas médicas, tratamientos farmacológicos que tenéis puestos, pues no ha podido haber un seguimiento adecuado de ellos, incluso citas que teníais en salud mental pues se han cancelado porque se ha cancelado el servicio de salud mental. Entonces todo esto también de alguna manera ha influido en vuestro estado de ánimo y en miedos, ¿no?, que habéis generado a raíz de ello. En cuanto a sintomatología cognitiva, en esta ocasión no quería hacer mucha referencia a ello, simplemente comentaros que los pacientes que habéis mantenido las terapias rehabilitadoras, bien haya sido online o bien haya sido presencial, se ha visto obviamente menos empeoramiento cognitivo. Y comentaros también que pacientes que no habéis podido conectaros online a las terapias cognitivas, pero que lo habéis podido hacer después de manera presencial y que a lo mejor quizá por no haberos conectado todo el tiempo sí que habéis empeorado un poco, al empezar a asistir a terapias de manera presencial sí que estamos empezando a notar mejoría en vosotros. ¿De acuerdo? Es decir, que las terapias rehabilitadoras son fundamentales a la hora de sobrellevar esta enfermedad. Bueno, voy a pasar a la segunda parte de mi intervención en donde os quería hablar de trastornos de conducta y síntomas psicóticos, que es lo que hemos visto que a raíz del confinamiento ha habido un aumento en el porcentaje de personas que están sufriendo estos trastornos. Bueno, he traído esta gráfica también porque para que os hagáis una idea, estos son intervenciones que se hacen al año y es una gráfica por meses, ¿de acuerdo? Y para que os hagáis una idea a nivel psicológico, el número de intervenciones en marzo, abril y mayo del año pasado subieron un montón, por estas razones que acabo de explicar. Fueron intervenciones a nivel digital, vía telemática, pues eso, sobre trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, tristeza, ansiedad, miedos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí se ve perfectamente cómo el número de demandas aumentó considerablemente el año pasado. Para hablar de trastornos de conducta he querido hablar primero un poquito por ello de trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad porque están un poco por debajo, ¿no?, de los trastornos de conducta de los que voy a hablar a continuación, igual que también hay deterioro cognitivo en muchos casos. Los trastornos de conducta generalmente no todos los pacientes son conscientes de que los tienen, ¿de acuerdo? Entonces no se comentan en consulta de psicología o en consulta de neurología. Y eso habría que empezar a evitar de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces voy a explicar un poco cuáles son, porque estas cosas hay que contarlas en la consulta. Muchas veces no se es consciente del problema, entonces, claro, no se pide ayuda ni médica ni psicológica. Y muchas veces cuando se hablan en la familia, en el entorno familiar, no se responde, el paciente no responde adecuadamente porque, claro, no lo ve ni siquiera asociado a la propia enfermedad.
Son conductas en donde hay bastante impulsividad a veces, son conductas apresuradas, sin reflexionar, interfieren mucho en la vida del paciente y en la vida de la familia en general, y yo lo llamo como que son excesos de conducta, ¿no? Es una conducta que puede ser muy habitual, pero que el paciente no puede parar de dejar de hacer. Entonces, os voy a poner algunos ejemplos para poder entenderlo. Por ejemplo, cuando abusa de la comida, ¿vale? No puede, muchas veces el familiar le dice, es que estás comiendo mucho y muy deprisa, pero no puede dejar de hacerlo. En otras ocasiones, por ejemplo, puede haber incluso abuso de fármacos. También lo hemos visto y lo estamos viendo cuando, por ejemplo, la persona tiene un hobby o una afición, ¿vale? Pero no puede dejar de hacerla. Por ejemplo, coleccionar o montar y desmontar cosas o almacenar, ¿vale? Es algo como incontrolable y hasta que el familiar pues, no le dice que llevas 5 horas haciendo lo mismo o que llevas 5 horas que no has salido de la habitación, no se da cuenta de la conducta. Hay otras conductas en este sentido que todavía afectan más a la familia y que es la conducta del juego, la conducta de compras, ¿vale? En donde, pues eso, jugar, por ejemplo, un número de lotería no tendría ninguna importancia, pero el exceso en el juego puede implicar ahí un trastorno de conducta. Es decir, está afectando no solo a la vida de la propia persona, la calidad de vida, sino también a la de su propia familia, ¿no? Que probablemente pues, esté gastando un dinero que no tiene, un tiempo que no debe, ¿no? Con las compras pasa exactamente lo mismo. Y luego hay otra conducta que en la enfermedad de Parkinson hablamos de hipersexualidad y es lo mismo, es un exceso exactamente igual y se convierte en trastorno de conducta en el momento en que afecta a la calidad de vida de la persona y a la calidad de la relación de la pareja, dado que puede estropear relaciones de pareja, incluso romperlas, ¿vale? A raíz del confinamiento hemos visto también otro trastorno de conducta relacionado con las tecnologías. No es el hecho de he aprendido o no he aprendido a manejar las tecnologías. Todos más o menos hemos aprendido, pero aquí ya a lo que me refiero es al uso de la tecnología. En psicología hablamos de un mal uso de la tecnología o un uso sin pauta. Es en el momento en que empiezo a mandar mensajes a cualquier hora, empiezo a llamar a cualquier hora o empiezo a usar internet, pero no tengo una medida de tiempo, ¿vale? Ni un control de ello. Lo mismo, es un exceso y no puedo parar de hacerlo. Son como conductas repetitivas. Cuando ocurren este tipo de problemas, también lo que hemos observado a nivel psicológico, sobre todo, es que cuesta mucho pedir ayuda. Quizá por evitar un estigma social, pero debería de ser todo lo contrario. Cuanto antes evaluamos e intervenimos en estas conductas, antes se resuelven, ¿de acuerdo? Y como luego os comentará Margarita, tiene que haber además un abordaje farmacológico, entonces cuanto antes se atienda, mejor. Para atender este tipo de conductas, desde las asociaciones también ofrecemos grupos de ayuda mutua, ya lo sabéis, desde Aparcan también, y en estos grupos se comentan este tipo de trastornos y se comparte, ¿vale? Y se busca maneras de manejarlos mejor. Y luego las terapias rehabilitadoras, obviamente, ya sean presenciales o online, todas son una fabulosa solución para manejar muchísimo mejor todos estos trastornos emocionales y de conducta de los que estoy hablando. Bueno, la última parte que os quería comentar es sobre sintomatología psicótica. La sintomatología psicótica en la enfermedad de Parkinson también aparece muchísimo más de lo que creemos, mucho más de lo que pensamos. En alguna prensa he visto hasta el 40%, pero también he llegado a ver hasta el 50%. Este año, después de la crisis sanitaria por COVID, lo que se ha visto en Aparcan es que ha habido un alto porcentaje de personas que han tenido o están teniendo este tipo de sintomatología, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos, ¿vale? Las que más vemos en consulta son las alucinaciones y los delirios. Toda la sintomatología psicótica no es un síntoma primario de la enfermedad, es más bien un síntoma secundario. Está muy relacionado también con el tratamiento farmacológico que luego os va a comentar Margarita. Y luego puede ser el origen de este tipo de enfermedades, pues puede deberse
por supuesto por infecciones de urinarias, neumonías, etcétera. La toxicidad de medicación, que os la va a comentar Margarita, por situaciones de estrés agudo. Y en muchos casos el aislamiento domiciliario ha podido ser una situación de estrés agudo, ¿de acuerdo? Debajo de esta sintomatología psicótica también puede haber, puede concurrir a la vez otros trastornos psiquiátricos como una depresión severa, como lo que os he comentado antes. Por supuesto, personas que llevan más de 6 años con la enfermedad de Parkinson y con medicación dopaminérgicas y con edad avanzada, puede ocurrir que también puedan presentar este tipo de sintomatología. Personas que tienen deterioro cognitivo asociado y personas con graves alteraciones del sueño, privaciones del sueño. Empeoran mucho la calidad de vida del paciente, empeoran mucho la calidad de vida de la familia en general. Si son muy graves las alteraciones psicóticas, pueden requerir incluso ingreso y en ese momento dejan de continuar con ciertas actividades de la vida diaria hasta que mejoran y se estabilizan. No tienen lugar en todos los pacientes, pero lo que sí que hemos visto es que pueden aparecer también a cualquier edad, es decir, también a inicio temprano. Las alucinaciones ocurren cuando la persona ve o escucha o siente algo que no está fuera, que no está en el mundo externo, está en su mente, ¿de acuerdo? Generalmente las alucinaciones que vemos en consulta son alucinaciones visuales, aunque también estamos viendo alucinaciones menores del tipo de ver sombras o ver objetos donde realmente no los hay. Suelen ocurrir al atardecer con poca luz y suelen ocurrir también en la transición entre el sueño y el despertar. Las más comunes que nos contáis son cuando veis personas por la casa, en la habitación, a veces veis también niños, bichos en la mesa o un animal en el suelo, un perro, un gato, lo que sea, y no están. Es una alucinación cuando todos esos estímulos realmente no están. También estamos viendo en consulta alucinaciones auditivas, aunque se ven en menor porcentaje. En cuanto a los delirios, los cuadros delirantes, es una interpretación errónea que hace el paciente de algo que está sucediendo en el exterior, ¿vale? Pero el paciente está plenamente convencido de que eso que piensa está sucediendo fuera. Por poneros un ejemplo, si piensa que falta algo en su casa, piensa que determinada persona se lo ha robado y lo piensa tal cual lo es decir, está convencido de su creencia, ¿de acuerdo? Requiere una intervención, ¿vale? Porque muchas veces se agitan mucho y hay veces que hay que ingresar. Pero son cuadros que si se cuentan adecuadamente en consulta, pues pueden llegar a ser reversibles. Pueden durar horas, días y también fluctúan mucho durante el día y puede haber periodos de ausencia de síntomas. Bueno, los delirios que más vemos en consulta, uno es el de celos, ¿vale? Es la convicción de que mi pareja me está siendo infiel. En este sentido, pues por ejemplo, imaginaros una persona que está acostumbrado a que su marido o su mujer llegue a casa a las 4, pero resulta que durante un día determinado llega a las 5, ¿no? Y está plenamente convencido de esa creencia. Obviamente esto tiene que ser durante un tiempo muy prolongado, no que ocurra un día y ya está, ¿no? Esto se tiene que observar durante un tiempo prolongado, un mes. El que os he comentado algo, la creencia de robo, ¿no? De que alguien le está robando, porque no encuentro las cosas en mi casa y tengo la sensación de que mi vecina me está robando, por ejemplo, ¿vale? También hay delirios o creencias irracionales de que alguien me quiere hacer daño o de que alguien me quiere perseguir. Por ejemplo, nos ha resultado, lo hemos comentado alguna vez el equipo, ahora después de la crisis sanitaria, cómo ha habido un pensamiento de esta índole en torno a los móviles, ¿no? Pensar que alguien nos persigue o alguien nos está conspirando contra nosotros a través del móvil. Y todos estos delirios finalmente lo involucran a personas de la familia o a personas del entorno cercano.
lo que proporciona todo esto es que se sienten fatal, ¿no? Tenemos que llevar mucho cuidado con ello, porque de alguna manera les acusan de que pues, un hermano o mi marido son el productor, ¿no? de ese delirio, de ese pensamiento irracional. Bueno, lo que os comentaba antes, el diagnóstico, si es tardío, es peor. Entonces, este tipo de sintomatología hay que contarla, hay que informar tanto al neurólogo, es muy importante, como al psicólogo que tengáis de referencia, tanto dentro de la asociación como fuera, incluso al médico de cabecera. Muchas veces no se cuentan este tipo de síntomas, bien porque no se sabe que están asociados a la enfermedad de Parkinson, o bien por pudor, por malestar, por vergüenza. Otras veces a lo mejor preguntamos, pero no quieren contestar, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es retrasar el diagnóstico y fomentar a lo mejor una mala evolución del cuadro. Como os decía, pueden durar desde horas a varias semanas o meses, y el grado de recuperación pues, dependerá un poco del grado de salud mental que tenga la persona. Bueno, ¿cómo manejar este tipo de situaciones en la casa? Desde el punto de vista psicológico, siempre sugerimos que hay que evitar las discusiones. Es decir, cuando la persona está teniendo una alucinación o cuando la persona está teniendo un delirio, tratar de convencerle de lo contrario va a servir únicamente de generar ansiedad al paciente, se va a generar ansiedad el cuidador principal y la familia, y no va a resolver el problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, consideramos que es muchísimo mejor dar respuestas neutras a ese tipo de situaciones y sobre todo calmar y distraer, ¿vale? En este sentido, si la persona está estabilizada y viene a las terapias en este sentido son muy útiles porque distraen mucho a la persona el tiempo que está en ellas. Pero primero hay que estabilizar siempre. Y en cuanto a consejos para el cuidador en este tipo de situaciones, pues son situaciones muy difíciles para el cuidador y para la familia. Vosotros sois la principal fuente de apoyo del enfermo de Parkinson, vulnerable por muchos motivos. Primero porque es muy mayor, segundo porque tiene la enfermedad de Parkinson, pero tercero, si además aparecen este tipo de síntomas, se hace más vulnerable aún. Entonces, bueno, pues vuestro papel es fundamental en el manejo de la enfermedad y en estos momentos todavía más, ¿no? Cuidar de manera responsable, lo hacéis fenomenal, tanto atendiendo las necesidades básicas del paciente de aseo, comida, sueño, medicación, lo que haga falta, ¿no? Como atendiendo las necesidades afectivas. En estos momentos, cuando el paciente está pasando por este tipo de situaciones, necesitan afecto, necesitan cercanía, acompañamiento, sobre todo tranquilidad. Y necesitan ser escuchados, y ahí la familia necesita mucho controlar la respuesta que le da al paciente, no ponerse nervioso, ni mucho menos reírse, ni levantar la voz. Bueno, y por último, pues leyendo un informe sobre el bienestar de los cuidadores a lo largo del año 2020, porque como he dicho al principio del todo, la crisis sanitaria por COVID nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros, unos en una medida, otros en otra. En el área de los cuidadores, obviamente lo que más ha aparecido es más cansancio. Habéis aumentado el número de horas dedicadas a cuidar al enfermo de Parkinson, ¿de acuerdo? Y habéis aumentado el número de tareas y el apoyo emocional y el número de responsabilidades con él. Además, sin tener ayuda sustitutiva, porque como nos decíais a nosotros, ni siquiera los hijos podían entrar en la casa, como para meter a cuidadores externos, ¿no? Era imposible. Acabo de entrar en la reunión y se escucha algo. Habéis tenido una alta presión en cuanto a que vosotros no queríais ser contagiados, pero tampoco queríais contagiar al familiar al que cuidáis, y con una alta incertidumbre como la hemos tenido todos. Con todo ello, el cuidador, pues en muchas ocasiones nos encontramos, ahora después de este año de crisis, que también nos comentáis trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación,
desmotivación general, ¿vale? Entonces hay que pedir ayuda, ¿vale? Si llega un momento en donde no hay manejo de estas situaciones, hay que pedir también ayuda psicológica. Por último, en el cuidado de las personas en estas situaciones, tiene que haber un reparto equitativo, si se puede, ¿vale? Del cuidado de la persona con la enfermedad de Parkinson, en roles y en tareas. Si podéis contar con hijos o con algún otro familiar, hay que hacerlo, si se puede, insisto. Y si no, a través de trabajo social, de las trabajadoras sociales, podéis informaros sobre recursos y servicios de apoyo y aceptar esas ayudas que se os ofrecen. Y si aceptamos esas ayudas que se ofrecen, hay que aprovechar esos tiempos de respiro, ¿vale? Y vosotros también necesitáis hacer tareas que os gustan y tareas que os ayuden a descansar y a sentiros bien. Por supuesto, también organizaros el tiempo, uniros a grupos de apoyo, a grupos de ayuda mutua. En ese tipo de grupos ya sabéis que son grupos muy respetuosos, donde compartimos experiencias y se comparte muchas veces todo esto que estoy hablando aquí y de alguna manera se aprende un mejor manejo de estas situaciones que son muy difíciles. Decir no a demandas excesivas, es decir, el enfermo de Parkinson siempre que pueda realizar sus tareas debe de tratar de hacerlas, aunque lleve más tiempo, como dicen ellos. Ahora me cuesta más vestirme, bueno, pues te cuesta más vestirte, pero si necesitas más tiempo, ahí lo tienes, ¿no? Y insisto, una vez más, encontrar esos espacios donde vosotros también tenéis que compartir y si hay que pedir ayuda psicológica, pues realizarlo y hacerlo, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí es lo que yo os quería comentar toda esta sintomatología y un poquito cómo comprenderla y manejarla lo mejor posible. Gracias. Muchas gracias, Sole. Yo creo que ha sido súper interesante. Luego probablemente a lo mejor surja alguna pregunta de alguna persona, las dejamos para el final. Doy paso entonces a Margarita, que va a exponer la parte más de neurología, más médica, ¿de acuerdo? Adelante, Margarita, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la dirección de Aparcam por esta invitación y la ocasión de ser útil con las experiencias que hemos aprendido en este año. Y la charla excelente de Soledad me ha dejado ya muy poquitas cosas que decir, solamente unas pocas pinceladas sobre lo que hemos compartido un poco las cosas que hemos aprendido. También hemos vivido con mucha angustia en las consultas por toda la situación que ha habido este año y hemos ido aprendiendo afortunadamente poco a poco a solucionar los problemas que han surgido, lo que ha sido también un reto para nosotros. Como sabemos, durante el último año los números han sido muy espectaculares en la expansión en el mundo de la pandemia, desde que hace un año justo la OMS anunció la situación de pandemia, en cuanto a la población general y también en cuanto a los pacientes crónicos, a las personas que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo los pacientes con enfermedad de Parkinson. Bueno, un momentito porque se me salta un poquito la... estaba comentando un pequeño resumen de la presentación anterior, que además de las alteraciones psicológicas, ha habido también durante estos meses, se han observado alteraciones en la situación motora de las personas con enfermedad de Parkinson. Uno de los trabajos más importantes se ha hecho en Madrid. Se hizo en el Ramón y Cajal y en otros centros también en Galicia, también se ha hecho, y se han visto todas estas alteraciones que han empeorado un poquito la situación motora de los pacientes. Las buenas noticias, que ahora ya tenemos un poco más idea que hace 4 meses cuando hablamos por primera vez de esto, es que en muchos casos están mejorando. Los pacientes, las personas se adaptan, se van regularizando en su vida y vemos que con una pequeña intervención que a lo mejor ha necesitado ajuste de medicación para los síntomas motores y con la adaptación al nuevo estilo de vida estamos viendo que los pacientes están mejor, lo cual es un gran alivio.
Lo mismo, no voy a repetir lo que ha dicho Soledad, de todos los síntomas de alteración del sueño, ansiedad y depresión, que han sido los más importantes en el aspecto psicológico. También las alteraciones de las alucinaciones, pues al principio sobre todo también han disminuido, porque yo recuerdo los primeros meses, las consultas que hemos tenido por teléfono y seguimiento de los pacientes casi cada 24, 48 horas por teléfono para ver cómo iban y cómo iban los cambios de la medicación. Ahora son bastante menos frecuentes, lo cual ha sido un alivio para todos. Y otra característica de estas alucinaciones o alteraciones de delirios que han aparecido es que han respondido mejor a la medicación que cuando han aparecido sin desencadenantes en el curso de la enfermedad de Parkinson previa a la pandemia. Probablemente porque al haber esta relación causa-efecto estrecha, se ha relacionado menos con la evolución de la enfermedad y más con una situación de ajuste que se podía, bueno, pues con las intervenciones de los psicólogos y con pequeños ajustes de medicación se ha ido solucionando. En cuanto a las alteraciones de conducta, de alteración del control de impulsos, del que ha hablado Soledad, hemos visto también algunos casos, no demasiados, menos que los delirios y las alucinaciones. Y siempre, como también ha comentado Soledad, es muy importante preguntar o que la familia y el paciente tengan una idea de que esto puede pasar, por si notan algún síntoma que lo comuniquen. Saber que existe, saber que es muy poco frecuente, pero que puede ser muy importante y por eso insistimos más en ello, no por su frecuencia, sino por su importancia. También han respondido bien a ajustes del tratamiento. Una cosa fundamental que decimos siempre a la familia y a los cuidadores y a los pacientes es que no se hagan cambios bruscos en la medicación, porque eso puede empeorar la situación. Y la solución que hemos tenido en esta situación de pandemia, con menos consultas, no queriendo enviar a los pacientes al hospital por el riesgo que conllevaba. Hemos estado muchas veces valorando las ventajas y los inconvenientes. El seguir estrechando cada 2 o 3 días los cambios de la medicación para ver cómo respondía el paciente y el que no aparecieran otros efectos adversos. Estos cambios de la medicación, el más frecuente es la bajada el descenso muy lento de los agonistas dopaminérgicos y alguna vez se ha precisado el aumentar la dosis de levodopa. Entonces, todos estos síntomas han tenido un origen multifactorial, sobre todo la ansiedad por el aislamiento, interrupción de las actividades y relaciones cotidianas, el miedo a que la enfermedad estuviera menos controlada por dificultad de acceder a las consultas, a cambios de la medicación y la incertidumbre que nos afecta a todos. Es una de las cosas más difíciles de conllevar para todas las personas. Y el mayor reto durante este año para los pacientes y los profesionales ha sido pues el manejar esta ansiedad, comunicarla, tranquilizar a los pacientes en medio de todos los cambios sanitarios que ha habido. Y también ha sido un reto para nosotros el familiarizarnos con las formas de comunicación que no se habían empleado, como el teléfono habitual, el no poder ver al paciente en la urgencia o en la consulta de presencia física por múltiples factores, el más importante, la seguridad. Y todo esto pues lo hemos ido aprendiendo poco a poco. La actitud general más importante, el apoyar y tranquilizar a los pacientes y familiares. Las consultas telefónicas han sido de un enorme valor. El mantener, lo que ha comentado Soledad, lo posible, las actividades sociales online, las relaciones a distancia con la familia cuando no haya sido posible de otra manera y luego los ajustes del tratamiento en contacto con la consulta de neurología. Un factor importantísimo ha sido el de los médicos de cabecera, los médicos de las residencias. Hemos estado en contacto este año directo con estos profesionales que nos han ayudado muchísimo y bueno, entre todos hemos tratado de manejar este problema. En cuanto a los médicos generales,
el descartar que hubiera una infección o alteraciones metabólicas que hubiera que tratar de otra manera, pues es muy importante, como deshidratación, baja ingesta, aparte de las infecciones, que es lo más frecuente, y bueno, el informar también, el recordar al cuidador que tuviera muy en cuenta que el paciente estuviera bebiendo y estuviera en una situación general favorable. Aparte de los ajustes generales, en un 30% se ha tenido que modificar un poquito la levodopa, sobre todo, por los cambios motores, en un 30% de los pacientes y en pocas dosis. Los agonistas, como he dicho, disminuirlos muy lentamente, porque puedes poner la situación peor si no, cuando ha habido alucinaciones, delirios o alteraciones de conducta, con monitorización telefónica y en algunos casos, cuando no ha habido más remedio, poquito a poco el añadir tratamiento con neurolécticos, que también se han precisado dosis menores que las que estamos acostumbrados, probablemente porque los cuadros no han sido tan severos como los que no tienen un desencadenante directo. Y luego recomendar al paciente e insistir en el tratamiento psicológico, y estamos contentísimos cuando se soluciona el problema con las intervenciones de los psicólogos y no tenemos que añadir nuevos fármacos si no es absolutamente necesario. Eso es una ventaja enorme. Hay que tener en cuenta también la salud de los cuidadores. Se han hecho muchos estudios, no se han olvidado que también han sido unas personas que han sufrido y están sufriendo una enorme ansiedad en relación con el cuidado de pacientes crónicos. El 60% de los cuidadores han sufrido ansiedad, que en el 5% ha requerido medicación y ha requerido asistencia como enfermedad, no solamente como un síntoma ocasional. Los cuidadores pues, han sido la mayoría mujeres, muchas veces el cónyuge, hijo, hija, y en pocos casos, teniendo en cuenta toda la situación, han sido cuidadores profesionales que a tiempo parcial o a tiempo más completo. Una cosa que nos preocupó mucho al principio fue los cambios de tratamiento de la enfermedad que necesitarían los pacientes, como las personas con Parkinson, en pacientes que padecieran el COVID. Eso es una cosa que también angustia mucho a los pacientes y a nosotros muchísimo al principio. Y tenemos que decir que ha sido bastante menos que lo esperado. En el 80% de los pacientes que han sufrido la enfermedad leve no han necesitado cambios y se han mantenido con el mismo tratamiento, no ha habido interferencias con otras medicaciones habituales. Y en el caso de los pacientes que han tenido una enfermedad con más afectación respiratoria, pues los cambios también han sido mucho más fáciles que la idea que teníamos al principio de mucho miedo con esto, a ver lo que iba a pasar. Y bueno, pues actualmente ya estamos mucho más cómodos y más tranquilos en relación a que lo que haga falta no va a suponer un desastre en el tratamiento de la enfermedad, ni mucho menos. En la interferencia de otros fármacos experimentales que se dan en un pequeño número de pacientes ha sido muy reducido y se han podido solucionar pues, evitando algunas asociaciones, pero tampoco ha sido un problema mayor. En conclusión de todo esto, todo el problema que hemos sufrido este año se puede resumir con una serie de factores. Primero, los síntomas de la enfermedad, que afecta a pacientes que son más frágiles, a personas que son más frágiles por su edad y por su situación motora general, más todas las limitaciones sociales, el estrés psicológico del que ya no voy a hablar más, y luego otras alteraciones, otras patologías intercurrentes que son las mismas que en la población general. Es decir, que hoy por hoy no se ha visto que el Parkinson en sí empeore el pronóstico del COVID ni de las alteraciones relacionadas con la pandemia. El Parkinson en sí mismo, otras alteraciones que son como las de la población general, la hipertensión, la diabetes, la vida sedentaria, pero ya no tendrían que ver con la enfermedad de Parkinson, sino como con la condición general de la edad.
Y recomendaciones para personas con enfermedad de Parkinson, lo que hemos dicho, que no hay evidencia tampoco de sufrir de mayor riesgo de sufrir COVID por la enfermedad de Parkinson, ni peor pronóstico. La estimulación física y mental en domicilio, asociaciones, contacto con los grupos de apoyo, fundamental. Y luego las medidas de precaución para no contraer la enfermedad y continuar, muy importante, que también insistimos en el control de los factores de riesgo, que son los mismos que tiene la población general, y sabemos que la atención por los médicos de cabecera, el acceso al control sanitario, pues también ha estado más difícil por todo lo que ha sucedido. La consulta telefónica de neurología la mantenemos las 2 consultas, según las necesidades y muchas veces también las preferencias del paciente, que está más contento, la familia y las personas, si se encuentran bien, se encuentran más seguros hablando por teléfono que no acudiendo a la consulta si no es necesario, hasta que la situación esté más estable. La presencial programada, que también nos han ayudado los médicos de cabecera para evitar esperas, disminuir coincidencias en la sala de espera. Y el acceso a la consulta de neurología, que también este año los médicos de familia han colaborado. Tenemos una consulta para citas, para adelantar citas o para dudas, que funciona muy bien, y esto pues ha sido de gran ayuda para todos. Nada, espero que os haya sido útil. No quiero repetir cosas que ha dicho ya Soledad y que creo que están perfectamente. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Margarita. Ha sido, vamos, como siempre, muy interesante, ha estado fenomenal. La información es fundamental para todos, y sobre todo en este tipo de patologías. El contar con una buena información pues es vital para tener un buen tratamiento, un buen abordaje y una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Soledad y a Margarita por la participación, por sus exposiciones, por todos los consejos y las orientaciones que nos han dado, que yo creo que han sido muy relevantes y muy útiles para todos. Y también agradecer a todos los que se han inscrito y han participado en la jornada, y recordar eso, que la asociación, estamos en Alcorcón y Leganés a vuestra disposición para ayudaros en aquello que necesitéis. Así que nada, si queréis decir alguna cosa, Margarita o Sole, pero yo por mi parte nada más que agradecimiento. Pues nada, Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por vuestro tiempo y vuestra colaboración. Me ha encantado estar con todos vosotros. Margarita, un placer, y gracias a la asociación y a todos vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, chicas. Gracias. Chao. Ha sido un placer escucharos. Gracias. Gracias.